En un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad, la palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. Y quiero que vayan a Romanos capítulo 5, versículo número 8, donde dice la Escritura: pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es una introducción simplemente a lo que vamos a ver en los días venideros, Dios mediante, acerca de la carta a los romanos. Y lo primero que yo quiero mostrar es el poder que tiene el Evangelio, el poder del Evangelio. Luego de que Pablo considera la condición corrupta de la humanidad, él sufrió persecución y vio mucha maldad que era el reflejo de lo que había en el hombre en aquellos tiempos. Y yo pienso que esos tiempos no han cambiado. Nosotros vivimos en un mundo, en una ciudad, en una comunidad donde la gente realmente vive o está alejada de Dios, donde la gente se ha formado su propio Dios. Cada cual tiene un Dios a su imagen, pero hay poca gente que conoce al Dios de la Biblia. Y Pablo parece que este hombre, al examinar y ver la condición del hombre, él llega a una gran conclusión. Y esa conclusión está en Romanos 3:23. Y a la conclusión que él llega es esta. Dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Esa es la conclusión a la que él llega. Qué tremenda conclusión. Pero ¿qué es lo que Pablo está viendo? Bueno, Pablo está viendo el reino de Dios. Como cristiano, él lo que está enfocado es en visualizar el reino de Dios. Y en ese reino que él está visualizando, por supuesto que él tiene su mirada puesta en Cristo, pero también tiene la mirada puesta en su pueblo, en la iglesia de Roma, en sus hermanos que estaban sufriendo, hermanos que estaban siendo oprimidos, perseguidos. Él tiene puesta su mirada en estas cosas, pero Pablo sabe que aún hay otros que están fuera, que no han entrado, que necesitan entrar, que son del Señor, pero que aún no han entrado. Yo creo que en toda iglesia donde se profesa o predica una sana doctrina, hay siempre esa esperanza de saber que en nuestro derredor, en medio nuestro mismo, hay personas que aún no son parte del reino de Dios, pero que Dios las ha traído con un propósito, para que oigan su palabra, para que vean a Cristo, para que Cristo el Señor sea revelado a sus conciencias, a su entendimiento. ¿Y qué es lo que impide que entren? Es justamente esa condición en la que te encuentras. Eso es lo que impide que entres. La condición en que la gente se encuentra. Condición que muchas veces no quieren dar el brazo a torcer. Pero entonces, ¿para quién es el Evangelio? Bueno, yo te voy a decir para quién es el Evangelio. Y si yo quisiera expresarlo en mis palabras, tal vez mis palabras quedarían muy por debajo de cómo Dios lo expresa. Pero en Romanos mismo, en el capítulo 1, del versículo 28 al 32, allí se menciona para quién es el Evangelio. Y dice lo siguiente: y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres,
sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. ¿Sabe para quién es el Evangelio? Para ese tipo de personas. Para gente perversa, para gente cruel, para gente mala, para la gente que está alejada de Dios. Para ese tipo de personas es el Evangelio. Jesús, el Maestro por excelencia, lo dijo de una manera resumida y muy fácil de recordarlo. Él dice lo siguiente en Marcos 2:17. Dice, al oír esto Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Sabes? El Evangelio es para el pecador, para el que está enfermo. Cuando alguien piensa que su vida está bien, entonces el Evangelio no es para esa persona. No es para ellos. No es que ellos están bien. Ellos asumen que están bien. El Evangelio es para aquel que se siente, que se sabe, que entiende que está perdido en esta vida. Para esa clase de persona es el Evangelio. Dice la palabra del Señor, viendo el poder del Evangelio, mi segundo punto es que el Evangelio es poder para salvar. Es poder para salvar. Vayan conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Si hay algo, Pablo, de lo que él estaba persuadido, convencido, seguro, era que ese Evangelio era para salvación. Para la salvación. ¿Salvación de qué? Uno dice, pero si yo estoy bien, míreme. Yo soy sano, fuerte. ¿De qué me voy a salvar? Yo estoy bien. Tengo trabajo, soy responsable en casa. Yo estoy bien, ¿de qué me voy a salvar? ¿Sabes de qué? ¿La salvación de qué es? De la ira venidera de parte de Dios. Dios está airado. Dios está lleno de ira con el impío, con el pecador, a causa de la vida que éste lleva. Ah, pastor, entonces el Evangelio es el que salva. Entonces ya sé cuál es la clave. Hagámonos evangélicos. Si nosotros pensamos así es que nosotros no hemos entendido, porque no es la palabra evangelio la que salva. A veces hay personas que cuando ven la palabra evangelio, piensan que la palabra evangelio en sí misma, esa palabra, es la que tiene el poder. Y ahí está la solución. Pero esa palabra, yo creo que la palabra evangelio no es la que salva, pero esta palabra tiene un significado profundo y a la vez simple. Y digo simple porque sencillamente la palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias, pero al mismo tiempo profundo porque esa buena noticia es que Dios se hizo hombre. ¿Te puedes imaginar esa grandeza y belleza de Dios? Dios se hizo hombre. Sí, Dios se hizo hombre. ¿Y quién es ese hombre? Ah, Jesús. Jesús es ese hombre. Jesús es el Dios que se hizo hombre. Entonces, ¿fue Jesús Dios? Sí, Jesús fue Dios y fue hombre a la vez. Por eso es que su nacimiento fue un nacimiento virginal. Por eso es que su vida fue una vida sin pecado. Por eso es que transformó a hombres y mujeres y los rescató de la esclavitud en la que se encontraban e hizo de ellos nuevas criaturas. Transformó corazones, transformó vidas. Ese Dios que estuvo aquí en la tierra,
Fue autentificado su ministerio, su obra, por los milagros que él hizo. Resucitaba muertos, daba vista a los ciegos, liberaba endemoniados, transformaba realmente corazones. Ese es el Dios del cual estoy hablando. Ese es el Dios de la Biblia y al cual mucha gente no lo conoce. No hay entrada ni acceso al cielo sin Jesús. Él es la puerta de ingreso a la vida eterna. Ese es el motivo por el cual en el libro de Hechos, en el capítulo 16, en el versículo 31, los apóstoles respondieron a un hombre necesitado, enfermo espiritualmente, y le dicen los apóstoles lo siguiente. Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Salvo, salvación, salvación de la ira venidera. Solamente con un acto. Era la fe en ese hombre llamado Jesús. No era otra cosa. No eran actividades, no eran buenas obras, no era autocontrol. No era nada de eso. Era creer en Cristo. Era creer en ese Dios hecho hombre. Era creer en la vida de ese carpintero santo. Pero tercero que quiero mencionar con respecto al Evangelio es que el Evangelio transforma. Mira, el Evangelio es para los perdidos. El Evangelio salva a los perdidos y el Evangelio transforma a los perdidos. ¿Y cómo podemos demostrar eso? Bueno, muy sencillo. Yo quiero que examinemos el currículum de vida de quien escribe esta carta. Esta carta fue escrita por un hombre llamado Pablo. Pero antes de ser conocido como Pablo, a él lo llamaban Saulo. Saulo. Y él estaba convencido, óigame bien, convencido de que todo lo que él hacía estaba bien. Pero la realidad es que todo lo que él hacía, lo hacía por la izquierda. No porque era izquierdista políticamente, sino que lo hacía chueco. Así se conocía Pablo. Todo lo que hacía, lo hacía por la izquierda. Lo hacía mal, eran cosas que desagradaban a Dios. Hasta que Dios lo tuvo que poner hasta en la calle derecha. Cuando él encontró la salvación. Vamos a ver algo de este hombre llamado Saulo primero. Veamos en Hechos capítulo 7, versículo 59, y pasamos hasta el capítulo 8, versículo 1. Y dice lo siguiente: y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, o sea, Esteban decía él: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Oiga esto. Y Saulo estaba en completo acuerdo con ellos en su muerte. O sea que él aprobó la muerte de este hombre inocente. Dice la Biblia que la ropa de este hombre se la pusieron a los pies de él. Él como que se deleitaba ver la muerte de los cristianos. Lo que él no entendía, porque estaba en oscuridad espiritual, lo que él no entendía era que él estaba contra Cristo. ¿Sabe que cuando alguien va o atenta contra un cristiano, realmente atenta contra Cristo? Por eso nunca te metas con un cristiano, porque Dios es su defensor. Dice Hechos capítulo 9. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que
pertenecieran al camino, mira que está camino con mayúscula, o sea que está refiriéndose a Cristo, tanto hombres como mujeres los pudiera llevar atados a Jerusalén. ¡Qué hombre tan cruel! No solamente que él estaba de acuerdo con la muerte de creyentes, sino que ahora pidió autorización para perseguir a creyentes fuera del estado al cual él le competía. Pero quiero ver con ustedes la conversión de Pablo, Hechos capítulo 9, del 3 al 15. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada, y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Y él dijo: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Mira, ahí estaba Pablo, ahora estaba por la derecha. Y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando. Y eso es lo primero, deberíamos subrayar esa parte. Me llama mucho la atención porque este hombre tuvo un encuentro con Dios y la primera acción que él está haciendo es que está orando. Versículo 12. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Oye, este hombre era temible. Los cristianos le tenían miedo. Estaban atemorizados. Era un hombre que infundía temor. Era un hombre cruel, agresivo, violento. Era un hombre muy inteligente. Ese era Pablo, pero no conocía al Señor. Y oye la respuesta del Señor. 15. Pero el Señor le dijo: ve, porque Él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. ¿Sabes? Este hombre era un hombre cruel y perverso, malo como él solo. Y la gente veía eso. ¿Quién era él? Pero lo lindo del Evangelio, ¿sabes qué es? Que Dios ve diferente a como nosotros vemos. Puede ser que tú tengas un familiar o tu propio cónyuge y que sea lo peor que tú crees que él es. Pero tú no sabes si esa persona va a llegar a conocer el Evangelio de Cristo. Lo cierto es que cuando alguien conoce el Evangelio de Cristo, Dios transforma a esas personas. Dios las cambia. Y hace de él, y hace de ellos o ellas personas diferentes, distintas. Personas que ya no están pensando en sí mismos. Personas que ya no viven para sí. Ya no son egoístas, ya no son individualistas. Son personas que están pensando en el Señor y en el prójimo. ¿Sabes? Dios transforma a las personas. Dios transformó a Pablo. Y Dios seguirá transformando en esta vida mientras haya vida. Mi segundo punto tiene que ver, y más corto, con el poder de la justificación.
Romanos 5:8 dice lo siguiente. Dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando leemos este versículo nos damos cuenta que es uno de los versículos más hermosos de las Escrituras. A mí me fascina este texto. Pero cuando lo leemos en su contexto, no solamente el versículo aislado, sino en su contexto, es decir, lo que está antes y lo que está después, y lo enlazamos, es cuando nosotros podemos ver aún más el colorido de esta declaración. Vemos la belleza de esta afirmación. A veces hay pasajes que nos impactan y nos llaman la atención, pero cuando vemos todo su contexto, ese pasaje como que cobra más vida y lo entendemos mejor. Ese es el caso de este versículo. Cuando leemos este texto, notamos nosotros que está rodeado de un adorno insuperable que todo creyente debiera conocer, y es el asunto de la justificación. Pero vamos a leer el texto para entenderlo mejor. Dice versículo 7 de Romanos 5, dice, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Y ahí viene el texto. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 9. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. O sea que hay una ira que la justificación la quita. Yo decía que teníamos que ver este pasaje en su contexto. Este versículo 8 es parte de un capítulo, del capítulo número 5. Y el capítulo número 5 empieza así, el versículo número 1. Dice el versículo 1 de Romanos 5. Por tanto, habiendo sido justificados. Ahí está otra vez la misma palabra. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, eso es importante, eso hay que subrayarlo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es importantísimo, ese texto es vital. Pero ¿qué es entonces la justificación? ¿Qué es? Bueno, la justificación es un término legal que se lo utiliza o se lo utilizaba en los tribunales, en las contiendas legales. Es un término legal. ¿Y qué significa justificado? Significa ser declarado justo. Ser declarado justo. ¿Y cómo es que un hombre es declarado justo? Bueno, eso es lo que Pablo nos habla en la carta a los Romanos. En Romanos capítulo 3, versículo 21 y 22, voy a leer de la Nueva Versión Internacional, que me pareció una muy buena descripción de este pasaje. Dice así: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Sin la mediación de la ley, o sea que sin que la ley tenga que intervenir, la justicia de Dios se hizo presente o se reveló, y de eso daban testimonio la ley y los profetas. Tú vas a la ley y vas a los profetas y te hablan acerca de la justicia de Dios. Dios es un Dios justo, un Dios sin mancha, sin pecado, santo, perfecto. Cuando Él quiere cuando Él está preparando a su iglesia, está preparando a sí mismo una iglesia pura, sin mancha, la cual estará en la presencia de Dios. Pero ¿cómo es que esa iglesia, cómo es que esa persona puede estar en la presencia de Dios? Dice el versículo 22 de Romanos 3, de la NBI, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Todo aquel que cree. La justicia de Dios, ¿sabes cuándo llega al hombre?
cuando el hombre cree en Cristo. Y esa justicia es imputada. Es como que si Dios nos quita la ropa que tenemos y ahora nos viste con la ropa de Jesús. Entonces ya Dios no nos mira con las vestiduras antiguas, sino que Dios nos está mirando a través de lo que Cristo hizo o como Él anduvo. Eso significa ser alguien justificado. Entonces aquí hay, de manera esencial, no puede haber justificación sin fe. Y no puede haber justificación sin Cristo. Esos son los dos elementos esenciales de la justificación. Cuando alguien es justificado, es alguien que tiene fe en Cristo. No puede ser separado de eso. ¿Te das cuenta por qué no es por obras? Mira lo que dice el versículo 22. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. En Romanos capítulo 3, versículo 23 al 26, dice allí: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Nadie se puede hacer cristiano de la noche a la mañana si Cristo no le justifica. Nadie. No nos volvemos cristianos porque nosotros queremos. No. Es cuando creemos. Y cuando nosotros creemos es porque Él ya de antemano ha puesto en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad, para que tú y yo creamos. Recuerda que la fe es un don. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tú has leído de Abraham, que la misma Escritura nos habla en Romanos. ¿Por qué fue justificado Abraham? Porque se circuncidó. Ah, no, es que Abraham, pastor, ya me acordé. Abraham dejó Ur de los Caldeos y obedeció al Señor y se fue. ¿Fue justificado por eso? No. No fue justificado por eso. ¿Por qué entonces fue justificado Abraham? Romanos capítulo 4, versículo 23 al 25. Leo de la NBI. Dice: y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¿Cuál es el resultado de la justificación? ¿Sabes cuál es el primer resultado de la justificación? Paz. Esa palabra en español, paz, para nosotros generalmente eso significa ausencia de violencia o ausencia de hostilidad. La palabra que se utiliza para paz aquí tiene el sentido de un armónico bienestar. Romanos 5:1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, dice ahí, tenemos paz para con Dios. Ese es el primer resultado de la justificación. Hay paz. Paz. Bueno, esta paz es el objetivo, estado de armonía con Dios que disfrutamos los creyentes que hemos sido justificados. ¿Cuál es el segundo resultado de nuestra justificación? El versículo número 2 de Romanos 5 dice lo siguiente: por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Noten que esa palabra que dice hemos obtenido, dice entrada. Noten que no es una entrada o no es un acceso a Dios.
No es un acceso a Dios, sino un acceso a esta gracia. Así lo dice la Biblia. Pero ¿qué es esa gracia? ¿A qué se refiere con esa gracia? Bueno, para Pablo es un estado en el cual continuamente está viviendo el cristiano. Y tener esa clase de vida que tenemos es, por así decirlo, una vida sobrenatural. La Biblia lo dice así en Romanos 5:21. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Romanos 6:14 y 15. Porque el pecado no tendrá dominio sobre nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nuevamente, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y Pablo dice, de ningún modo. Nosotros notamos ese estado en el que vivimos los creyentes. Es un estado sobrenatural de gracia. Y finalmente, el tercer resultado de nuestra justificación. Dice el versículo 2 otra vez. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y dice él, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La Nueva Versión Internacional traduce esa palabra como nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Nos regocijamos. ¿Qué quiere decir regocijarse? Regocijarse, el sentido que se le da aquí a esta palabra es adquirir confianza en o alegrarse en. Lo que significa es la esperanza que tenemos como cristianos de compartir la gloria de Dios. Ahora, a mí me llama la atención que cuando Pablo habla sobre esto, como un pastor experimentado y con años de experiencia, Pablo menciona dos cosas. Número uno, él no quiere que las múltiples bendiciones que trae la justificación traiga a la mente de ellos, de los cristianos, que la vida que llevamos es una vida libre de problemas, libre de aflicciones, libre de dolores, o la idea de que el cristianismo es como un camino de rosas. Él no quiere eso. Por eso que dice el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Él no quiere que la gente esté pensando eso. Pero también Pablo no espera que los creyentes que tenían un poquito más de tiempo en el Señor lo vean a él como un soñador, como alguien que no era realista. Pues la realidad, hermanos, en esta vida es que tenemos problemas, se nos presentan luchas y dificultades. Y por eso es que él dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Entonces, ¿cuáles son los beneficiarios de la justificación? Todos nosotros estamos en la posibilidad, mientras estemos vivos, si alguien no ha sido justificado, de ser justificado por la fe en Cristo. Todos tenemos esa oportunidad. Seas quien seas, tengas el pecado que tengas, conozcas mucho o conozcas poco. A veces yo pienso, hermanos y amigos, que Dios permite este tipo de enseñanzas como para analizarnos y como llegar a pensar, bueno, estoy cansado de esta vida, siempre he pensado esto, pero hago esto. Voy a empezar ahora, una vez más, desde cero. Tal vez has probado muchas cosas en tu hogar, en tu propia vida. Dale la oportunidad al Señor. Deja que Él obre. Ríndete a Él. Cree en Él. Vive para Él. Como aplicación, lo tienen en sus apuntes,
Este evangelio es para aquel que entiende y sabe que sin Cristo nada puede hacer. Es para aquel que sabe que está perdido. Es para el enfermo. No es para el sano. Es para el enfermo. Este evangelio salva al perdido. Y la justificación y el evangelio traen paz y esperanza. Luz y Verdad llega hasta usted gracias al compromiso y trabajo de personas e instituciones por la causa del Evangelio. Para obtener más información sobre nuestro ministerio y el trabajo que realizamos, ingrese a nuestra página web www.ibpg.es. Deseamos que este mensaje de la palabra de Dios traiga a su vida luz y verdad.